Muy buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a seguir comentándoos todas las novedades que han surgido. Tenemos muchos temas que comentaros y todos ellos van a estar detallados en la descripción de este vídeo por si queréis saltaros alguno y pasar directamente a vuestro momento de elección. Habiéndoos contado ya todo esto, tenemos muchas cosas que comentar en el vídeo de hoy y tenemos que dar comienzo por unas declaraciones propias de Fernando Alonso. En el día de hoy, por cierto, se ha publicado el documental de DAZN con Fernando Alonso, un documental que os recomiendo mucho y que aquí en el canal os vamos a poner ciertos extractos también hablando para que escuchemos y para que veamos al propio Fernando Alonso contar ciertas cosas de su carrera, y especialmente en este primer vídeo tenemos algunas cosas sobre ello, hablando sobre Aston Martin. Sobre eso es lo que nos ha hablado Fernando Alonso, sobre la toma de decisiones, sobre el cambio que ha realizado, sobre la motivación, incluso nos va a hablar bastante, va a ser el primero de los temas, sobre el miedo que tenía, incluso hablar sobre al llegar al equipo Aston Martin y de la próxima temporada. Sobre todo esto os lo vamos a ir contando y os vamos a poner sus propias palabras, pero lo primero que hablaba antes de todo es de la motivación que tiene hoy en día. Sabemos, y esto es algo que se le destaca mucho a Fernando Alonso, la motivación que tiene, ¿no? Recientemente Mike Crack lo dijo, que la motivación que tiene solo es comparable con la de un rookie y va a ser su 21ª temporada en Fórmula 1, para que echemos cuentas y veamos que un rookie está muy lejos de serlo, pero esa es la motivación que hoy en día mantiene Fernando Alonso. Este ha sido siempre uno de los principales puntos a favor que ha tenido el asturiano para seguir día a día trabajando, día a día intentando conseguir ese tercer título, incluso en los peores momentos, sobre todo de McLaren Honda. Pero claro, sobre eso justo es lo que ha hablado Fernando Alonso en DAZN. Si en esos años de McLaren Honda, sobre todo, tenía una motivación alta, una motivación elevada, teniendo en cuenta las complicaciones que había en ese momento, ¿cómo ahora mismo no va a estar súper emocionado? Como hoy en día con Aston Martin, que le han devuelto al podio en este 2023, también ha sido, por supuestísimo, gracias al propio Fernando Alonso, porque Stroll no ha conseguido ni un podio, pero necesitas también el coche tenerlo, que esté más o menos en esa posibilidad, y eso por fin se lo ha vuelto a dar Aston Martin, porque Alpine no fue capaz de dárselo. Ha conseguido 8 podios, viendo sus resultados, viendo el equipo que tiene, viendo la motivación que hay en el equipo, viendo el hambre a ganar, que es algo que luego más adelante comenta en el propio documental de DAZN. Viendo todo esto, ¿cómo no va a estar motivado? Dice que esta temporada 2023 ha sido incluso como un pequeño reset, porque si ya de por sí tenía una motivación elevada, ahora con estos resultados es aún mayor, y es algo que elogia y que agradece mucho también haber conseguido de esta temporada 2023, ahora afrontando 2024. Pues bueno, lo primero que me viene a la cabeza es del año increíble que tuve con Aston Martin, ¿no? Y los podios, la celebración, el champán, la alegría, la motivación otra vez, ¿no? Porque cualquier deportista necesita siempre un resultado para seguir motivado, ¿no? Y este año para mí fue como un reset a nivel de motivación, un reset a nivel de ganas, y mira, estoy pensando, ¿dónde será esta? Pues siempre que veo una foto de un podio intento adivinar dónde es. Normalmente en la gorra siempre tenemos la bandera del país y aquí está por el otro lado. Diría que es Miami, pero no estaría seguro. Pero por supuesto, hoy en día sabemos que la decisión de marcharse a Aston Martin ha sido acertada. Quizá de las decisiones más acertadas que ha tenido el asturiano en su carrera deportiva, y ha sido la que de primeras más claro se vio que no iba a ser acertada, porque sabemos que Alonso ha cometido algunos errores en toma de decisiones de equipos, pero más o menos siempre se pensó que estaba eligiendo bien. Ha habido a veces que ha salido mejor, ha habido a veces que ha salido peor. Caso de McLaren Honda, por ejemplo, marcharse a Ferrari en su día era la decisión lógica en lugar de Red Bull, aunque luego en ese sentido saliese mal. Marcharse a McLaren en 2007 también era lo lógico, aunque luego saliese mal. Al final, realmente, si tú vas fijándote en todas las tomas de decisiones, la única quizá achacable puede llegar a ser McLaren Honda, pero esta fue muy criticada porque se veía como un disparate, y era lógico, era pasar del cuarto equipo a un equipo que había comenzado la nueva generación siendo el último monoplaza. Pero desde luego que hoy en día sabemos que la decisión fue súper acertada para
pase lo que pase en 2024. Y sobre esas críticas que llegó a recibir también el piloto asturiano, comenta que son entendibles, que incluso él también dudó de este cambio. Él tenía bastante claro que quería cambiar, que quería salir de Alpine por ciertos motivos que os hemos contado en varias ocasiones, quería salir de la estructura francesa y la opción fue Aston Martin. Pero aunque estuviese convencido de la decisión, siempre cabía cierta duda. Obviamente estaba la duda de ¿y si Alpine al final da con la tecla? O si Aston Martin, por mucho que yo esté viendo ahora mismo, quizá no sale hacia adelante con el cambio de concepto que iban a realizar. Desde luego que hubo esa cierta incertidumbre que Alonso también la vivió, pero que desde luego hoy en día no se arrepiente y supo desde el primer momento que se subió en el AMR23 en los test de pretemporada que iba a ser un buen año. El año pasado, cuando estaba en Alpine, no imaginaba que hubiese un año tan positivo, ¿no? En cuanto a resultados con Aston Martin y todos los podios y sentirme competitivo. Cuando cambié de Alpine a Aston Martin había dudas, no estaba todo claro, ¿no? Siempre hay dudas en cualquier cambio deportivo. Pero bueno, ya justo en los test invernales ya vi que el coche era competitivo, que iba muy rápido y todo fue mucho más fácil a partir de ahí. Por último, Fernando Alonso ha hablado de qué hace diferente a Aston Martin con respecto a otros equipos, porque le preguntan, esto todo surge por una pregunta que le hacen de que si el próximo año conseguirán los resultados más o menos similares o superarlos. Y lo que dice en este punto ahora mismo el asturiano es que no lo sabe. Ya os hemos hablado mucho, incluso de las propias palabras que ha dicho Alonso sobre 2024, pero ahora mismo estamos en un punto que hasta que no pongas el coche en pista en Bahrein, realmente tampoco sabes a ciencia cierta en qué posición te vas a encontrar. Pero todo esto lo elabora para acabar hablando de lo que hace diferente a Aston Martin y por lo que él cree que aún así van a estar todos muy motivados y va a ser 2024 un buen año. Todo esto lo acaba llevando por el hecho de que en Aston Martin hay pues una unión del equipo, una motivación y sobre todo la mentalidad está puesta al 100% en conseguir ser campeones del mundo, algo que en otros equipos no ha tenido. Recordamos el caso de Alpine y en Aston Martin está convencido de que lo van a acabar consiguiendo. Por supuesto puede tardar muchos años, como puede llegar a ser en 2 o 3, pero eso es lo que dice que hace diferente al equipo Aston Martin, esa motivación, esas ganas de ganar, ese trabajo incansable que están realizando, es algo que en sus 21 años en Fórmula 1 no había visto en otro equipo y es lo que elogia del equipo de Silverstone. ¿Y esa sonrisa se va a mantener el próximo año? No lo sé el próximo año si se va a mantener la sonrisa o no. Como digo, necesita siempre los resultados, pero lo que sí tengo claro es que el equipo está motivado, el equipo tiene hambre de victoria, el equipo es joven, hay entusiasmo, hay otra actitud, yo creo, para las carreras. Y esta fuerza de Aston Martin pues seguramente me ayuda a mí también, como piloto y como persona, a mantenerme más positivo durante el año. Así que ojalá que la sonrisa se mantenga. Vamos a pasar al siguiente de los temas que tenemos para el vídeo de hoy y tenemos que hablar ahora acerca de Otmar Szafnauer. Ya sabemos que además también estuvo en Aston Martin, anteriormente estuvo en Alpine, estuvo muchísimos años en la estructura de Silverstone, que acabó siendo Aston Martin, pero pasó por antes Racing Point y antes por Force India. Hoy en día está sin equipo después del cese que tuvo en el equipo Alpine y ahora Otmar Szafnauer nos confirma que ha estado y está en negociaciones para regresar a la Fórmula 1 con Andretti. Ya os hemos hablado sobre el proyecto de Andretti, todavía no han recibido el ok de la Fórmula 1, pero ellos no están parados, están contratando personal, tienen más de 150 personas dedicadas exclusivamente a Fórmula 1 y un modelo de monoplaza ya metido en el túnel de viento. Esos son Andretti sin todavía ni siquiera haber recibido el ok de la Fórmula 1 y un jefe de equipo del que estarían interesados en fichar es Szafnauer. Habla al respecto sobre ello, comenta que de verdad han tenido negociaciones, las ha tenido con Michael Andretti, comenta incluso que las tuvo en su día cuando todavía era jefe de equipo de Alpine y ya desde ese momento se lo dejó claro que aunque hubiera la remota posibilidad, el primer paso que tienen que tomar para poder fichar a Szafnauer es recibir el ok de la Fórmula 1. Szafnauer no se va a comprometer si no tienen todavía el ok para entrar a la categoría,
pero dice que ya incluso cuando estaba en Alpine ya se lo dijo abiertamente que estaba encantado de poder ayudarles. En aquel momento era de otra forma, en aquel momento les quería ayudar en sentido de los motores. Recordemos que Alpine era el que iba a ser el motorista de Andretti, por ahora no se sabe quién lo va a ser ahora mismo, pero eso era el caso de Alpine en ese momento. Y ahora que está sin equipo, afirma que le encantaría llegar al equipo Andretti, poder ayudarles, poder construir ahí un equipo ganador, pero que el primer paso que deben tomar es conseguir el visto bueno para entrar en la categoría. En el caso de que lo consigan, podrán contar con Szafnauer, como ha comentado en una entrevista que ha dado a Motor Sport Magazine. Ahora os leemos sus palabras, pero hablando al respecto sobre ello, yo creo que sería una muy buena decisión. En el canal yo siempre me he mantenido con las mismas palabras de Szafnauer. Creo que es un muy buen jefe de equipo, creo que es un muy mal gestor. Por lo menos gestor humano en cuanto a sobre todo los pilotos, y creo que para el momento actual de Andretti, un equipo recién llegado, un equipo creado de cero, o por lo menos eso es la intención, ¿no? Porque si al final acabasen comprando una plaza, también incluirían el personal que hay en ese equipo, que se hablaba mucho de Haas en su día, ¿no? Hace pocas semanas, pues si compran el equipo Haas, también adquieren todo el personal, ya luego lo que ellos quieran hacer. Pero si empiezan de cero, es todo de cero, y es en ese punto sería muy bueno también Otmar Szafnauer. También si comprasen a un equipo, una plaza, sería bueno para reconstruirlo, pero el punto de Szafnauer es que ha sido, y lo ha demostrado en su carrera, muy bueno en equipos como cuando era Force India. Ese tipo de equipo se le da muy bien, un equipo que está en construcción y una vez construido ahí puede proliferar, ahí puede hacer buenas cosas. En Force India lo hizo muy bien y en Aston Martin no lo hizo mal tampoco, lo único que se le juntó 2021, que la reglamentación perjudicó un poco al concepto del coche que tenían, lo vimos también en Mercedes, y bueno, luego 2022 ya ni siquiera estaba, pero en Racing Point incluso también hicieron buenas cosas y era porque al final llevaba muchos años construyendo ese equipo, y en Force India era casi habitual verles pelear por ser el líder del resto. Entonces creo que para Andretti sería una muy buena incorporación. El punto débil que tiene Szafnauer, y lo demostró en Alpine, primero, bueno, en Alpine ocurrieron varias cosas que ahora también él va a decir que es una condición prácticamente que pone en Andretti, pero creo que es muy malo también gestionando con los pilotos en ese sentido. Cuando las cosas están, hay que apretarse el cinturón, puede hacerlo bien, porque los pilotos no se te pueden ir de madre tampoco. Pero cuando vas un poco más sobrado, quizá cuando ya de por sí tienes una estructura que empieza siendo buena antes de que tú estuvieses, entonces eres tú quien te tienes que adaptar, no hay que adaptarla completamente a ti. Los pilotos se te pueden ir un poco, y creo que es lo que gestionó muy mal y es lo que le mató, por así decirlo, en Alpine, porque se le marchó Alonso y se le marchó Piastri. Dos pilotos que si los hubiera juntado Alpine sería mucho mejor dupla de la actual que tenían. Entonces yo creo que eso fue lo definitivo para Szafnauer, pero creo que sería buen fichaje para Andretti, como os digo. Dice Szafnauer en Motorsport Magazine: tuve algunas conversaciones con Michael Andretti. Me llamó incluso antes de ir al Alpine y le dije que me encantaría ayudarle. Primero tiene que conseguir la inscripción a la Fórmula 1, porque sin inscripción, ¿cómo le puedo ayudar? Bueno, pues en construir ya el equipo, también es verdad, pero sí que es verdad que hasta que no entren no tendría mucho sentido. Y dice, si son aceptados, entonces podré hablar sobre cómo involucrarme y ponerlo en marcha. Pero la condición que, como os decía, le pone prácticamente a los Andretti, es que al final tengan paciencia. Es lo que no tuvieron en Alpine con él, y es algo que pecó muchísimo, por supuesto, es algo que él ha recalcado en varias ocasiones, y es algo que creo que tiene razón. Creo que es entendible que Andretti quisiera prescindir de él por lo que ocurrió con los pilotos, o sea, solo con eso puede ser entendible, pero si ya se ha aguantado, creo que se aguantó poco con él, no se le puede dar solo 1 año y medio, porque además el personal que él fichó para intentar hacer mejor el equipo todavía no ha llegado, se va a introducir este año. Entonces, bueno, eso es al final lo que pide. Dice que, esto lo ha dicho varias veces el rumano, que no puedes llegar y al año pensar que vas a estar ganando, es algo que tiene que ir lento, y es así. La Fórmula 1 lo hemos visto, hay 3 equipos, sobre todo Red Bull, Ferrari y Mercedes, muy dominadores hoy en día, y que para conseguir pensar en llegar a ese nivel necesitas un proceso largo, y eso es lo que pide, tener paciencia de poder fichar a todo el personal y demás. La explicación que da es bastante buena y creo que tiene mucha razón, diciendo algo que sí sé desde los primeros días de Bar, porque estuvo antes en Bar antes de cambiar a Force India, es que no se puede empezar desde cero, contratar a 900 personas y esperar terminarlo todo en 1 año. No habría, para empezar, suficientes personas cuyos contratos estén expirando. Simplemente no es posible. Vemos hoy en día que todavía creo que Aston
Aston Martin, por ejemplo, no tiene ni 900 personas de personal en la plantilla, para que veamos el nivel. Solo los equipos que llegarán a tanto es lo que os he dicho, Ferrari, Red Bull y Mercedes hoy en día. McLaren tengo mis dudas, pero te diría que no tampoco, así que es eso, no puedes llegar a esos niveles el primer año. Y dice, los altos directivos de Alpine querían tener éxito más rápido de lo posible. Les dije lo que era posible y dijeron que no tenían tiempo para eso. Parece que no entienden que se necesita tiempo para cambiar una cultura, para adquirir nuevas habilidades desde donde nosotros no lo teníamos. Eso es lo que comenta Schnauer. También te digo que en el caso de Alpine es distinto. Tiene razón, pero sí que quizá no es un proceso tan largo como Andretti, que empiezas desde cero. En Alpine ya tenían una estructura y tú tenías que llegar y adaptarte. Tenías que hacer fichajes, por supuesto, porque ahí había que mejorar muchísimas cosas, pero hay un cierto entendimiento en lo que pasó con Alpine también y la decisión que tuvieron, aunque desde luego que lleve razón. También, bueno, luego para finalizar, Schnauer nos comenta que desea llegar cuanto antes, que está pasando por un tiempo de gardening, pero que cree que todavía puede dar mucho a la Fórmula 1. Cuando llegue ese tiempo de gardening y cuando lo cumpla, quiere regresar cuanto antes. Incluso dice que el problema es que es un poco impaciente, entonces que por eso quiere que el momento llegue cuanto antes, pero que cree que desde luego puede dar, él lo que dice son entre 5 y 7 años más todavía en Fórmula 1, que su frase textual es: tal vez tengo una opinión demasiado alta de mí mismo, pero creo que todavía tengo la habilidad que me permitirían formar un buen equipo para ser competitivo en Fórmula 1. Y dice eso de los 5 o 7 años, así que bueno, esa es la opinión que tiene Schnauer. También en el día de ayer hubo otro encendido. Ya os comentamos aquí en su día cuando Alpine encendió su motor, por primera vez era el primer motor que se encendía. Ahora McLaren enciende el motor y así es como ruge el motor Mercedes. Ya os contamos en el canal que el 30, el circuito de Barcelona-Cataluña había reunido a los medios y que podríamos tener ciertas informaciones que han salido a la luz. Según comentan ciertas informaciones que han tenido acceso a esta reunión que tuvo el circuito con los medios, en Barcelona hablan de una inversión muy grande para poderse mantener en Fórmula 1. Hablan de una inversión de 50 millones de euros en el circuito para tomar ciertas remodelaciones que os contaremos. Por cierto, y tanto revuelo que ha habido con que si el Gran Premio de Madrid será inversión pública o privada, estos 50 millones de euros serían 100% inversión pública, por tal y como se ha comentado. El objetivo con esto es cerrar la renovación más allá de 2026, que es el último año que tienen de su actual contrato. Ya os hemos contado en el canal que se habla de unos 5 años. Esto es algo que ha dicho Stefano Domenicali y también lo confirman en esta reunión del circuit, que ya están en negociaciones y ambas partes parecen estar dispuestas a conseguir esa renovación del circuit seguro, pero la Fórmula 1 parece que está dispuesta a tener las dos carreras en España. Lo más probable es que de cerrarse se denominarían Gran Premio de Europa. Ya sabemos que el Gran Premio de España va a ser en Madrid, ese va a ser como la denominación que va a tener, y el circuito de Barcelona-Cataluña, los años que continúe y que se compagine con Madrid, serían el Gran Premio de Europa, regresando así este Gran Premio que hace varios años que no tenemos. Por cierto, el último Gran Premio de Europa fue en Valencia 2012, victoria de Fernando Alonso, y la última victoria que ha logrado Fernando Alonso fue en el circuito un año más tarde. Se confirmaría de esta forma que tendríamos dos grandes premios de España si se consigue, y las reformas que se van a llevar a cabo, o dos de ellas que han podido ser desveladas para la próxima temporada. La primera la estáis viendo en imágenes, el rooftop, tal y como lo han denominado, que es una pasarela que uniría la zona del estadio y del paddock. Contará con zonas VIP y se celebrarán eventos allí durante el Gran Premio. Además, también tendríamos cambios visuales del pit lane, como estáis pudiendo ver ahora mismo, y la zona superior del edificio de boxes. Estas son dos de las remodelaciones aparte que se llevarán a cabo con estos 50 millones de euros para conseguir la reforma y para conseguir la renovación con la Fórmula
1. Veremos si se consigue, queremos 2 grandes premios en España, ojalá ocurra, incluso ya he visto mensajes en redes sociales de gente indicando de así ya no hay que criticar el Gran Premio de Madrid, porque ha habido mucha gente que lo ha criticado, y bueno, me parece lógico, y de esta forma tendríamos las 2 grandes premios en España y todo el mundo contento y sería bestial, por supuesto, tener de nuevo 2 carreras aquí. También hablándonos acerca de España y hablándonos acerca de las retransmisiones, os hemos contado mucho el estado de las retransmisiones y de los narradores, porque hoy en día, a falta de menos de un mes para que dé comienzo la próxima temporada de Fórmula 1, todavía no sabemos quién va a narrar la categoría en DAZN Fórmula 1. Tal y como informan hoy desde el Confidencial, hablan de que Antonio Lobato ya habría renovado o habría firmado con DAZN. Al final, después de estos 2 meses de negociación, sí que seguiría el narrador de la Fórmula 1. Pero lo que ha acabado ocurriendo es que, según esta información, Toni Cucurella y Pedro de la Rosa habrían rechazado esta oferta. Pedro de la Rosa ya pudimos ver también que incluso quitó de su cuenta de Twitter la denominación de narrador de Fórmula 1. Ahora mismo solo pone que es embajador del equipo Aston Martin y parece que ninguno de los dos continuará. Se desconoce a estos puntos ahora mismo si alguno de los dos estaría dispuesto a volver a abrir negociaciones con DAZN para seguir esta temporada. Pero bueno, tendríamos a Antonio Lobato prácticamente confirmado. Yo ya os dije en su día que puede haber muchos cambios en DAZN, pero a mí el que se me haría raro que ocurriese era Lobato. Puede no seguir nadie de los que estaban en Movistar, pero Lobato yo pensaba que, salvo que es que él no quisiera, lo lógico es que iba a seguir. Parece que efectivamente sí va a seguir. Esto ya os lo digo yo. Os lo cuento aquí por lo que se está hablando también. Parece que el problema que ha habido también en cierto sentido, parece que Lobato ha querido continuar, por supuesto, pero el problema que ha habido con De la Rosa y Cucurella es que el salario en DAZN ha sido más bajo. Según he podido yo estar leyendo por ahí de distintas informaciones, el salario sería más bajo, Lobato ha acabado por aceptarlo porque quería seguir narrando, Cucurella y Pedro de la Rosa no. Así que bueno, eso es lo que nos comentan por ahora. También informaros, y finalizamos con este vídeo, que desde Chicago han hablado acerca de la posibilidad de acoger un Gran Premio de Fórmula 1 en su ciudad. Os estuvimos contando que ha sido incluso patentado ya el Gran Premio de Chicago por la propia Fórmula 1 allí en Estados Unidos. Es algo que desde luego no te asegura que vaya a haber un Gran Premio, pero que te deja ver que desde luego está esa intención, porque ocurrió con Madrid, que hace un año se patentó Gran Premio de Madrid y al final ha acabado ocurriendo. Otra cosa es que se use la denominación, pero el patentado por la Fórmula 1 está. Y en 2017, por ejemplo, se patentó también tanto Gran Premio de Miami, que acabó entrando en 2022, como Gran Premio de Las Vegas, que ha acabado entrando en 2023. Sin embargo, por ejemplo, en ese 2017 también se patentó Gran Premio de Nueva York y por ahora todavía no sabemos nada sobre ello, aunque es una intención que también está en el aire. En Chicago han hablado sobre esto, han hablado sobre esta noticia, son declaraciones de varios de los concejales de la ciudad que recoge Chicago Sun-Times, donde hablan al respecto sobre que se sienten muy elogiados por el posible interés de la Fórmula 1, porque desde luego que si lo han patentado es porque lo tienen pensado, lo tienen ahí en la recámara, están muy encantados por ese interés que hay de la Fórmula 1, confirman que ha habido negociaciones, esto nos lo informan, como digo, esos concejales, que sí que es verdad que han hablado con la Fórmula 1, pero ha sido simplemente a modo de tanteo y ha habido algo que acabó de seco las negociaciones entre la Fórmula 1 y Chicago, que esto nos lo ha comentado uno de los concejales, donde indica que hoy en día la Fórmula 1 te requiere 10 años de contrato si entras como nuevo, que esto es lo importante, y efectivamente si lo vamos viendo así, ha habido excepciones, pero vemos que los últimos contratos que se han firmado efectivamente ha sido así. Fue el caso de Qatar y ha sido el caso de Madrid, que los dos han firmado por más o 10 años. Australia incluso también renovó por 10 años, pero bueno, Albert Park podría haber renovado por menos si hubieran querido. También es que ellos han querido renovar por 10 años. Pero que te reclaman esos 10 años y es algo que hoy en día en Chicago no podían asegurar, por muchos motivos. Al final es que acoger, y ellos hablan de carrera urbana, que esto yo es lo que os dije, que lo lógico es que hubiera sido una carrera urbana, entonces por eso mismo es algo que no podían asegurar, porque hay muchos cambios en la ciudad, porque pueden pasar mil y una cosas, y ellos no quieren comprometerse a tener mínimo 10 años o una carrera, durante 10 años una carrera en las calles de su ciudad. Además, también es que la NASCAR celebró el año pasado su primera carrera urbana en Chicago, fue en un parque que había allí, se remodeló, se acomodó para que pudiera ir la NASCAR
y comentan los concejales que es algo muy diferente. Para empezar, la Fórmula 1 te requiere un trazado mucho más amplio. La NASCAR está en torno a los 3 kilómetros según he podido ver. No sigo mucho la competición estadounidense, algunas cosas veo, pero es más por redes sociales. Pero eso es lo que he podido leer, unos 3 kilómetros más o menos. En el caso de la Fórmula 1 te requiere un mínimo prácticamente. No hay mínimo, pero vamos, que todos los circuitos rondarían los 4,5 kilómetros como poco, más o menos así. Bueno, los grandes premios urbanos de Estados Unidos, Miami y Las Vegas, están entre los 5 y los 6, las dos, o sea que para que veáis. Te requiere mucho más terreno, te requiere mayor inversión porque la de la NASCAR es mucho menor. Al ser además 10 años sería muchísimo más dinero, la reforma que habría que hacer sería mayor, seguramente si la Fórmula 1 tendría la intención de pasar por medio de la ciudad, te requiere una infraestructura mayor, parar la ciudad, que es algo que no querrían en Chicago, como sí que ocurrió por ejemplo en Las Vegas, que pasaban por la avenida principal, había que pararla por supuesto para el tiempo que pasara la Fórmula 1, es algo que en Chicago ni se han querido plantear ahora mismo, después sobre todo de recibir esos 10 años mínimos, así que por ahora desde Chicago niegan que vaya a ocurrir. Que esto, por cierto, lo hablan desde la ciudad. Podría llegar a ser un circuito estático y que se esté negociando con organizadores y se esté negociando con algún circuito y ese acoja al Gran Premio de Chicago. Eso puede pasar. Circuito urbano ahora mismo inviable en la ciudad de Chicago. Así que esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo. Dejadme en los comentarios vuestras impresiones sobre todos los temas que hemos estado hablando y si os ha gustado dejar vuestro me gusta y suscribiros para no perderos ningún otro contenido diario que realizamos. Nos vemos en el siguiente, que seguiremos hablando de Fórmula 1.